Estoy con una persona que ha sido muy importante en mi vida. Se llama Alonso Salazar. Me alegra siempre encontrarme con Alonso. Mucho, pero mucho aprendí yo de la mano de este amigo y la vida nos unió y aquí seguimos. Estamos aquí en Medellín. Este es el tranvía de Ayacucho, la estación Bicentenario. Todo este proyecto se hizo cuando Alonso fue el alcalde de Medellín. Alonso creció aquí, cerquitica, un par de cuadras más allá, en este territorio. Y de la mano de Alonso, yo pude descubrir ahora Medellín, que es una ciudad apasionante, complejísima, extraordinaria, pero tengo que reconocerlo y además lo reconozco con gusto a una persona que fue mi maestro para entrar a caminar y reconocer, entender qué ha pasado en esta ciudad tan maravillosa, nuestra Medellín. Entonces, con este amigo voy a charlar hoy. Vamos a conversar ciertas cosas que tienen que ver con lo que pasa en nuestro país en este momento, acompañado pues de, como lo digo con todo el gusto, este maestro mío. ¿Estás listo pues? Estamos listos. Bueno, listo. Vamos. Aquí en la introducción ya dije con quién estaba, con este señor que es mi amigo, ha sido maestro para mí y me alegra la vida siempre verlo. Alonso, aquí, cerquitica de donde estamos nosotros, creciste. Contanos un poquitico acerca de cómo llega esta familia, los Salazar Jaramillo, que vienen de Arboledas, que es un corregimiento de Pensilvania, Caldas, Sí, y llegaron aquí a Medellín. Un repaso de toda esa tropa, toda esa prole que tenían y cómo llegaron. Arboleda es un pueblo minúsculo que tiene 7 cuadras de largo y una de ancho donde está el parquecito. Yo siempre digo que vivíamos todavía en la prehistoria porque allá no habían llegado los carros, casi que ni la rueda, diría yo. La luz eléctrica era unos cocullitos como de mentiras. Para salir de Arboleda había la opción de ir a Pensilvania, a la cabecera municipal, pero eran 2 jornadas. En cambio, salir al lado de Antioquia, de Nariño, por el cañón del río Samaná, eran 6 o 7 horas, siempre a lomos de mula, y ahí ya estaba la carretera que bajaba Medellín, Sonsón, La Dorada. Entonces, por eso siempre la familia enchufó fue con Antioquia. Mi padre era comerciante, entonces iba y venía todo el tiempo, se surtía aquí en esta zona de Guayaquil. Y algún día, sin anestesia y sin nada, nos sacan de allá de ese pueblito, nos vinimos, montamos en Puente Linda, se llama el sitio, en una chiva de esas, y fáquete al barrio Buenos Aires, un contexto popular duro. ¿Y por qué salieron de allá? ¿Cuál fue la razón? La educación. La educación, somos 11. Todos los que quisimos llegar a la educación superior llegamos con el patrimonio de mi padre que se lo gastó en eso. Él era cafetero y comerciante. Y quienes no hicieron universidad pues fue un poco porque no tenían eso dentro de su vocación. Pero él tenía, yo no sé, ese norte de que en la educación estaba la clave. Y desde Arboleda, entrar aquí a este barrio, y entonces vos qué, cuando abriste los ojos, ¿qué te pasó? Hablábamos distinto, nombrábamos, por decir, un par de panela para nosotros era un atao. En fin, todo... Más montañeros imposible. Esto que está lleno de montañeros aquí, más montañeros no podía ser. Nos trajeron todavía pantalón cortico y eso pues aquí ya era una vergüenza en la ciudad estar vestido así. Entramos ahí también muy cerca, en eso tuvimos suerte a un colegio público regentado por los hermanos de La Salle, el Federico Sanán, que ya nos ayudó pues al proceso de adecuarnos a la ciudad y eran muy buenos educadores. Pero una de las cosas que más recuerdo es que caminábamos mucho, teníamos familiares en distintos lados y Medellín era caminable. Claro que digo que también a veces por la falta de cash, pero por lo menos al centro íbamos y veníamos con una facilidad extraordinaria. Ya la ciudad es más difícil que caminarla, pero esa es una memoria bella que tengo de Medellín, la caminé mucho. Alonso, un amigo, amiga, que recuerdes de esos primeros momentos acá en el colegio, empezando a salir pues a caminar por todos estos lados. De aquí no tanto, ya mi gran amigo fue cuando nos pasamos a Simón Bolívar, que eso era como un ascenso ya a clase media, Fernando Betancur. Claro, Fernando Betancur, que lo conoces,
nos hicimos entrañables, con él se había ya más parche de esquina y las inquietudes intelectuales, nos íbamos a leer textos marxistas y vainas de esas por pura inquietud social. Diría yo que fue de ahí en adelante que tuve grandes amigos. Después ya en la Universidad Tacho, Santiago. La Universidad de Antioquia. En Antioquia, sí. Claro, pues que entraste, y esa es una parte que poquito sabemos, que entraste a la Nacional primero a estudiar veterinaria, ¿fue? A la de Antioquia, que tiene programa de veterinaria, quizá pensando yo en mi ancestro campesino, pero al día de hoy no me gusta montar a caballo. Y resulta que la medicina veterinaria es tan difícil como la medicina humana, y ese espíritu agropecuario que tenía en mi corazón se fue perdiendo y terminé estudiando comunicación social. 2 minutos acerca de la de Antioquia, pues es para escribir un libro. Este señor tiene que, yo no sé si es la autobiografía, pero bueno, la de Antioquia. La de Antioquia, yo ingresé a la de Antioquia en el 78 y me demoré casi una década. Primero por el cambio de carrera, pero después porque los cierres eran tan largos. Era un hervidero, pero de un movimiento estudiantil un poco decadente ya. Sí. No las movilizaciones así tan masivas, con causas tan claras como en los 70. Entonces yo desde esa época me fui yendo de la universidad más bien para los barrios. A ver. Entonces aquí en Villatina y Santa Lucía, en el sector de Caicedo, viví varios años con una novia que se llama Aura. Ya no es mi novia, pero ella sí se sigue llamando Aura. Porque en ese tiempo no vamos a hacer la lista de todas las novias porque se nos va todo el... No, todo. Sería corticas. En ese tiempo uno se jugaba como el paquete completo. Era el amor, el compromiso social, un estilo de vida alternativo. Pero debo decir que yo nunca fui militante de ningún tipo de organización violenta. Sí organizamos un movimiento que yo desde hace mucho tiempo llamo Hello Kitty. Eso era en ese contexto universitario, que se llamaba el FER sin permiso. En estos días alguien me lo recordaba por ahí en un chat. ¿Y usted? ¿Qué significaba eso? Frente de Estudiantes Revolucionarios sin permiso. Pero ¿cómo sería ya típico que decíamos a estudiar y luchar por la liberación nacional? No, pues, tenían sus objetivos, pues cada quien tiene... No, yo tenía como su lógica, pero era Hello Kitty. Y ya después vino militancia en el movimiento Firmes, propuesto por Gabriel García Márquez. Gerardo Molina. Que Gerardo Molina fue su candidato. Ahí conocí una buena camada de profesores de la Universidad de Antioquia muy comprometidos en ello, como Leonardo Betancourt, el propio José Obdulio Gaviria, que no era profesor allí, pero era muy activo en ese movimiento. En fin, ahí me fui metiendo a ese tema político, pero como se sabe, pues Firmes fracasó muy rápidamente. Bueno, vamos a dar un salto grande. Bueno, dale. Aquí empezó con el amor, la revolución, los sueños, pero de eso te permitió entrar a conocer todo este mundo, esta parte de Medellín, ese mundo que terminó, yo no digo terminó, pero que se expresó a través de un libro que ha sido un clásico en el estudio de la sociología de esta ciudad. No nacimos para Sevilla. Contame un poco, o contanos un poco acerca de la génesis de ese libro, qué pasó, cómo era, qué hacías, cómo lo fuiste pegando. Bueno, entonces, ese fue un tiempo en que empezó a surgir la sociedad civil. En Colombia ese concepto no existía y se expresó inicialmente en forma de corporaciones de trabajo social y comunitario. Y yo me vinculé a una institución que se llama Instituto Popular de Capacitación, y a través de esta institución íbamos conociendo ya los trabajos comunitarios y populares. ¿Años? ¿Qué años más o menos? Estaba hablando de 83, 84, 85, hasta el 89 estuve allí. En el 89 fundamos la Corporación Región, con un principio.
que no estaba claro en ese tiempo, y es: no hay manera de justificar ningún tipo de violencia, porque hasta ese momento la violencia se suponía que era por causas objetivas y el pueblo tenía razón para usarlas, o las organizaciones. Nosotros hicimos ese corte. Eh, Trabajando ya en esos años en la zona nororiental sobre todo, y con las personas que había conocido aquí en la centro oriental, empecé a recoger testimonios sobre esa violencia urbana, que era atípica, ¿Por qué? porque eran muchachos muy jóvenes matando muchachos jóvenes. Y la violencia en Medellín había sido relativamente baja. El CINEP en Bogotá, los jesuitas, tenía un centro de estudios de la violencia, pero no se hablaba de violencia urbana, ese no era un tema en Colombia. Entonces aceptaron el trabajo que estábamos haciendo aquí, como un capítulo de ese interdisciplinario de violencia, y esos testimonios todos terminé agrupándolos en el libro No nacimos para Semilla, pero curioso, el libro era para estar allá en el centro de investigación y no, en un anaquel como son los trabajos académicos, pero se voló. ¿Por qué? ¿Por qué se voló? ¿Quién lo sacó? No, yo realmente no sabría decir. En algún momento el cine tal vez hizo alguna difusión, y entonces empezaron los periodistas de Bogotá, el que sabe de los sicarios de Medellín, porque el sicario era un fantasma, ¿no? Uh-huh. Quiénes son y por qué asesinan y toda esa cosa. Me empezaron a entrevistar hasta que no pasó mucho tiempo, hasta que vendían aquí en el edificio Cortejer: No nacimos para Semilla, la tiza mata cucaracha. ¿La qué? La tiza mata cucaracha. ¿Y eso qué significa? Una tiza que mata cucarachas, usted la raya en la casa y eso. Eh, y ya, ese libro pues todavía por ahí se edita, todavía por ahí lo piratean mucho. Ese fue el inicio de ese texto. Dame por favor una radiografía de... Ya estaba Pablo Escobar, por supuesto, ya era parte pues de esta historia. Y dentro de todo eso, ¿cómo esa mirada para ese mundo joven, decir jóvenes matando jóvenes en estas comunidades? Una reflexión acerca de todo lo que significaba ese momento. Bueno, Medellín en esos 80 era una sociedad de una transición que quizá muchos no quisieron ver, porque ese narcotráfico que se había enraizado sobre todo en los 70 evolucionó y evolucionó mucho, adquirió un poder descomunal en todos los ámbitos, y tuvo la expresión específica de la violencia de Pablo Escobar, que habría que pues, dedicarle un capítulo a ver lo atípico que era Pablo Escobar, un tremendo bandido, reclutador de extraordinarios bandidos, pero que al mismo tiempo quería ser ambientalista, líder social con su Medellín cívico, y luego parlamentario. Es decir, se metió en una cosa loca, como poco práctica e imposible, que desencadenó el proceso de violencia, que era una parte de lo que se vivía, la violencia que ellos ejecutaban contra la fuerza pública, contra políticos, en fin. Pero paralelamente se arrastraba una violencia muy difusa, que es esa que yo digo, joven pobre matando joven pobre. No era una revolución, sino una implosión. Es como los jóvenes, las comunidades reventándose hacia adentro. ¿Que por qué? ¿Por empleo o por salud? No, yo no le veo razón a que si una persona esté desempleada, pues madrugue. Alguna fiebre maldita se fue apoderando de muchas mentes, y yo diría que se tardó mucho tiempo para curarse eso. Ahora, ¿qué influyó? Pues el propio narcotráfico, la guerrilla, tanto los campamentos de paz del M-19 como los del EPL formaron bandas. Y eso se propagó porque cada banda creaba otra al lado que quería defenderse de esta, y así sucesivamente. Y el ciclo más posterior fue cuando se crearon las milicias para defenderse de las bandas. Era una sociedad muy, muy, muy violenta,
pero con una indiferencia de las autoridades bestial. Aquí se elegían a los mejores alcaldes, a los mejores gobernadores. Cuando el cifra de homicidios ya superó lo de 3.000, aún eran los mandatarios más extraordinarios. Pablo Escobar vino a extremar esa crueldad y a reventar muchas falacias de esas. Y definitivamente, claro, la muerte de él fue un quiebre, pero han quedado las secuelas que pues finalmente no han desaparecido. Siempre he pensado y yo recorrí esta ciudad de Medellín a pie, por todos lados, por todos estos rincones, de la mano de Alonso. Caminamos mucho, pero mucho caminamos. Me molestaba mucho también porque yo me demoraba preguntando, entendiendo, mirando, escuchando, me regañaba, no, hombre, que no estamos en un posgrado, vení, que son 2 personas y nosotros queremos ganar unas elecciones. Yo recuerdo eso con mucho cariño, como íbamos por todos lados. Es verdad. Pero una buena parte detrás de todo esto, y que esta sociedad no la entendió, fue esa migración de jóvenes como ustedes, como llegaron de tantas partes. Ustedes llegan de una manera sana, de la mano de un comerciante que quiere que sus hijos estudien, pero aquí llegó gente desplazada por violencias en otros territorios, con necesidades apeñuscadas, metiéndose en todos esos lados, y ese proceso nunca se entendió, nunca se miró desde esta Medellín central, Medellín tan hermosa, tan especial, con la riqueza, con el orgullo de esta ciudad, pero nunca se entendió lo que estaba pasando con esas migraciones y con toda esa juventud que empezó a crecer ahí, casas pegadas de todos los tamaños, lados. Eso pareciera pasado, sigue siendo el presente. En aquella época sucedieron varias cosas. La primera, que esa migración seguía muy activa, porque la violencia nunca terminó de parar en los campos. Y en segundo lugar, surgieron los movimientos de invasores de tierras propiciados sobre todo por curas. ¿Por curas? Por curas, sí. El padre Vicente Mejía tenía una influencia tremenda en Moravia. La zona de la Alpujarra era una zona tugurial. La Iguaná era una zona. Entonces él empezó a movilizar la gente. Él era párroco en Villa del Socorro. Entonces empezó a movilizar la gente para que se fuera ya tomando terrenitos. Y eso fue una avalancha. Después llegó allá el padre Federico Carrasquilla, que continuó en esa misma línea. Pero entonces esos barrios surgieron por fuera de cualquier normatividad, por fuera de cualquier pertenencia. No existían, dentro de la estructura de la ciudad no existían. No existían, y ellos se proveían el agua, se robaban la energía, construían sus escuelas, eran autosuficientes hasta donde eso pues funcionó. Tanta carencia creo que siempre funciona como caldo de cultivo para fenómenos delincuenciales. Yo me opongo muchas veces a que si es pobre por sí se le califique como violento o potencialmente violento. Pero si la gente pervive tiempo largo en esas condiciones de pobreza y llegan ofertas de criminalidad que le permite a la gente tener ingresos, pues obviamente eso influye mucho. Eso lo reveló también el documental de Víctor Gaviria, Rodrigo de No Futuro. El núcleo inicial de esas milicias fue ese barrio popular y Villa del Socorro. Perdón, las bandas más fuertes. Y ahí mismo se asentaron las primeras milicias muy, muy fuertes. Y de ahí se propagaron por porque la gente estaba muy desprotegida. Hay algo que el Estado colombiano no ha terminado de resolver, es cómo proteger a la gente. Entonces a la gente la asaltaban, la robaban y la asesinaban y no había justicia. Entonces se organizaban comités de barrios para ir a solicitarle a esas milicias que se fueran a sus territorios. Así sucedió en Moravia, así sucedió aquí en La Milagrosa, cerca al barrio que aún se llama Pablo, y en distintas zonas. Entonces, y problema aún mayor, la autoridad, la policía, decía, pues hombre, estos milicianos están haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Es decir, una noción primaria
atravilaria de justicia que era la muerte. Y decían, pues están haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Lo más premoderno, esta sociedad en ese sentido, Medellín tuvo mucha modernización de infraestructura durante mucho tiempo, pero la modernidad aquí ha tardado, sigue tardando para llegar plenamente. Para un segundo para hacer una reflexión en esta conversación. Fíjense lo que estamos escuchando acá con Alonso. La descripción que hace para entender, y eso mucha gente no lo entiende, la dimensión de las raíces de lo que pasa en esta ciudad. De esas violencias, que todavía hay violencias. Yo creo que hemos avanzado sensiblemente, pero queda todavía mucho camino por recorrer. Sí. Por eso, a mí particularmente me duele cuando se justifican una cantidad de acciones ilegales dentro de este mundo, cuando no se entiende eso. Es que si no se entiende la naturaleza de lo que ocurrió, de esas raíces que están, de estas generaciones que han crecido de una manera u otra, cómo fue su génesis, su historia, su cultura, no es posible entender las soluciones y avanzar para transformar. Y parte fundamental de lo que yo aprendí es esto que está contando Alonso, recorriendo la ciudad, caminando por todos lados, entendiendo, viendo. Además, en cada barrio de Medellín surgían pequeños grupos que se juntaban con un poquito de cultura para defenderse unos, para cuidarse entre otros, y se construyó un tejido social, yo creo que no existe en Colombia. O sea, lo que nosotros tenemos acá en esta ciudad es muy diferente y viene de toda esa historia. Por eso, para transformar hay que entender muy bien esas raíces, no es mirar desde fuera y decir, calificar eso como una violencia, sino entender la dimensión profunda. Es bonito eso que estás diciendo, porque cuando la ciudad llegó como al extremo, habían toques de queda en barrios y en el centro, los extraditables lanzaban volantes diciendo hay que irse para la casa. Curiosamente, no hubo reacción de partidos políticos ni de izquierda, ni de derecha, ni de las administraciones. Grupos culturales de Medellín, aún bastante incipientes, se unieron para hacer una primera caminata inmensa que atravesaba la nororiental desde el Parque Gaitán hasta Zamora. Yo digo que ese es el símbolo de la libertad. Se alzaron en zancos, ondearon banderas y cruzaron. Yo me imagino que los pillos los vieron pasar por ahí como, pues estos son unos locos chéveres que van. Pero fue como un momento de una primera, ¿cuál será la palabra? Rebelión contra esa delincuencia. Grupos como el Matacandelas, que todavía funciona acá cerca, frente a esos toques de queda, decidieron hacer funciones de teatro a medianoche. Hay que registrarlas. Surgió el Festival Internacional de Poesía. Es decir, uno no puede dejar de hablar de fenómenos como el de Barrio Comparsa de Fernando García en esta ciudad como una primera insubordinación contra los fenómenos de violencia. Vino la consejería con María Emma Mejía. Entonces el prodigio fue que María Emma Mejía le dio techo a muchas de estas expresiones, las ayudó a potenciar y sucedieron cosas extraordinarias en ese tiempo. Yo recuerdo muy bien, aquí me estoy riendo, porque con Alonso pues yo conocí mucho de esto, caminamos muchísimo y a mí me cambió la vida en muchos sentidos. Pero lo que me estoy riendo es cuando con Fernando García del Barrio Comparsa, que eran zanqueros, entonces un día fuimos a aprender a montar en zancos, yo pues ni el baile ni los zancos, pero lo que nos alcanzamos a reír, lo que significaba todo eso, es que son historias de esta ciudad, donde esas expresiones culturales, donde fueron fundamentales para que esta ciudad no se fuera por el despeñadero total después de ser la más violenta de la tierra. Es que eso no es, hoy mucha gente no alcanza a entender y es entendible que no entiendan, porque entender 375 homicidios por cada 100.000 habitantes, no hay mente que pueda visualizar y aterrizar eso. Pero hablemos un poco más acerca también del papel de María Emma Mejía y ustedes que crecieron con ella también en ese mundo, cómo dio voces, cómo permitió una mujer que no era precisamente nacida en ese sector. No, y había permanecido mucho tiempo ya por fuera del país, estaba muy bogotanizada. Había dirigido Focine en Bogotá, María Emma, y se metió a la campaña de Luis Carlos Galán. Todos saben que pues, después de la muerte de Galán sucedió y ganó la presidencia
el presidente Gaviria, y Gaviria la nombró consejera presidencial para Medellín. Hubo malos pensamientos que dijeron, no, la nombró para quemarla. Pues una mujer relativamente joven, mandarla a arreglar a Medellín en ese tiempo. Y la berraca mostró una inteligencia y, como se dice en el lenguaje popular, una finura que la sacó del estadio. Yo había participado con otros colegas en la formación de la Corporación Región, había publicado No Nacimos pa' Semilla, entonces yo me había como convertido como una especie de guía oficial para los recorridos siniestros de la ciudad, y ella me pidió el favor de que la llevara a hacer esos recorridos. Y en realidad la primera gira que hizo por la nororiental se la organicé. Tengo que decir que concerté con las milicias para que ella pudiera ir y circular y todo eso. Esos milicianos de mala leche pues le desarmaron los escoltas allá un rato y los pusieron a sufrir, pero esa no se alteraba ni se altera por nada en general. Y después siguió yendo a esos barrios a sentarse en las esquinas, lo que me ayudó a mí a entender desde ese momento el poder de los símbolos. Una alta funcionaria del Estado que se mete donde supuestamente nadie se puede meter, que conversa con los jóvenes en esas esquinas, tiene una capacidad de transformación impresionante, y le dijeron la monita. Ahora, no se quedó solo en eso, tramitó recursos de cooperación para hacer un urbanismo social todavía muy incipiente, ¿no? Los núcleos de vida ciudadana, uno en Villa del Socorro y otro en Castilla. Consiguió recursos para proyectos semillas de los jóvenes, montó las casas de la juventud. Pero lo más revolucionario que hizo María Emma Mejía es que puso a conversar a la gente de esta ciudad. Y el programa Arriba Mi Barrio. Bueno, el programa Arriba Mi Barrio, que siempre yo creo que vale la pena decirle a la gente que lo hicimos, la Corporación Región lo realizaba, y la idea era mostrar los problemas de los barrios, ¿no? Y resulta que la gente dijo, señores, problemas nuestros no van a mostrar, ustedes lo que van a mostrar es las potencialidades que nosotros tenemos. Y arreglaban las calles, escogían una calle bonita para que el programa se hiciera allí. Pero lo de los foros de Medellín, Alternativas de Futuro, muy bien, yo participé. Fue un proceso muy desde la base, de la raíz, pero terminaba en unos sitios donde estaban empresarios, sindicalistas, damas grises de todas las características, ONG, líderes comunitarios, en un escenario como el del Intercontinental, hablando del futuro de Medellín. Por primera vez, una experiencia de esa, creo que eso tuvo una inercia, porque fueron en total como 7 de esos procesos, pero después siguieron encadenados el plan estratégico de Medellín y otras cosas. Es decir, María Emma, que la mandaron a esta ciudad según las malas lenguas para chambuscarla, salió proyectada y dejó una huella extraordinaria acá. Saltemos, última parte de esta conversación, saltemos a nosotros. Precisamente sobre esa ciudad arrancamos a caminar juntos. Ya pues Alonso tenía su vida protagonista acá en la ciudad de Medellín, referente en todo tipo de estudio acerca de la violencia, Alonso Salazar, con el grupo de Corporación Región y varios grupos que fueron muy importantes. Las ONGs fueron muy importantes en la historia de esta ciudad y en todo lo que se construyó. Ahí vino uno de tus grandes aliados, Juan de Dios Graciano. Juan de Dios Graciano, que lo conocí por allá el 12 de octubre. Son historias muy bonitas de toda esta vida que hemos tenido. Y nosotros pasamos y empezamos a hacer política al finalizar el siglo XX, finalizando el año 99 y en el año 2000, y entramos a la política. Formalmente, pues así nos organizamos. Y yo creo que es importante escuchar todo esto porque voy a hacer una síntesis y voy a escuchen tu versión. Yo hablo mucho y a mí me toca hablar en muchas partes, pero esta va a ser muy importante. Nosotros
y naturalmente yo me siento muy orgulloso como líder de haber sido parte de todo esto. Lo que hicimos en muchos sentidos fue conocer ese territorio, darle voz política, pública a muchas de estas organizaciones, a esa ciudad que había resistido esta avalancha tan extraordinaria, y nosotros fuimos capaces de conectar diferentes sectores y darle una voz política, pública, inspirados en la experiencia cívica, ciudadana, alternativa de Antanas Mockus, y empezamos a conectar todos esos pedazos. Contá con tus palabras cómo fue el origen de todo eso que vivimos. A mí me había surgido mucho la inquietud sobre lo que lográbamos hacer en el trabajo social en las ONGs y decía, esto no es suficiente. Era una realidad que reabsorbía cada vez con más celeridad las cosas positivas que hacíamos. Y entonces se me ocurrió la idea de ser candidato al Consejo de la Ciudad de Medellín. Candidato derrotado, lo digo de una vez. Pero entonces eso concitó la opinión de mucha gente que salió y dijo, sí, chévere, apoyemos, hagámosle, entre otras la suya, señor, que a través de su columna en el periódico El Colombiano, a usted, como dice la gente de los barrios, ya lo distinguíamos aquí por su columna y por su trabajo en el tema de la paz y en ciencia y tecnología. Y usted decidió también acompañarme al lanzamiento de la campaña en un bar de salsa de San Juan que se llamaba Rumbantana. No vas a contar ahora bobadas. Y le tocó sentarse al pie de un bafle de este tamaño, con el timbal pues dando en forma, y por lo menos una hora y pico usted se sentó ahí y yo pues quedé con un agradecimiento infinito. Cuando después vino usted con la idea de que pensáramos el tema de la alcaldía, yo dije, y yo como no apoyo a este man que se sentó allá al pie de ese bafle, hizo ese sacrificio tan enorme. Y ahí empezó esa conversación y ese juego con muchos amigos que usted también fue convocando por su lado. Y era una necesidad que había latente. El proceso social de Medellín de los años 90 era riquísimo, pero no había cómo catalizarlo. Ninguno de nosotros había logrado catalizarlo. Y creo que eso fue esencialmente lo que vos lograste. Catalizarlo quiere decir reconocer todo el potencial que había ahí, las propuestas, las ideas, las personas, y plantearse el tema de la participación política más formal. Ya sabemos, primera participación con 60.000 votos, un fenómeno tremendo. Nicanor Restrepo siempre se reía toda la vida de esa derrota que usted le había dado con su candidato. Y la segunda campaña, ya con el apoyo de sectores empresariales y con mucho más consenso en la sociedad, pues el éxito. Yo no sé si esos brochazos largos son como los que puedan describir. Está bien, hace parte de nuestra historia y siempre yo lo siento con mucho cariño, con mucha emoción. Listo, entonces, bueno, pues entonces ahora, señor Salazar, usted, político. Entonces, Secretaría de Gobierno. Porque yo me acuerdo que yo dije con Alonso, ¿vos qué querés? Así, tal cual, paisa, ¿vos qué querés, Alonso? Entonces yo pensaba, tu cultura ciudadana, y digo, no, Secretario de Gobierno. A ver, pues. Sí, es que uno puede ser en la vida a veces como demasiado atrevido, ¿no? Pero yo sentía que yo tengo un sentido muy claro del tema de la autoridad. Y para mí siempre será insuficiente mucha inversión social necesaria, sin que se consolide la autoridad del Estado. Y tenía una serie de ideas sobre ese asunto. Lo que pasa es que se nos atravesó nada más y nada menos que la desmovilización de los paramilitares de cuenta del gobierno nacional, y eso alteró tanta cosa. Por un lado, diría yo que quedamos más o menos mal con todo el mundo, porque montamos un programa muy bien pensado. Quedamos bien. Bueno,
Gracias. Pero yo digo por las críticas que salen. Entonces, seguro. la gente de la izquierda, que ahora está bien amiga de estos señores, pues dijeron que nosotros éramos aliados de los paramilitares. Y de otro lado, el gobierno nacional, que no cumplió con los deberes, incluso de identificar a esos desmovilizados, en fin, también nos echaba la culpa de los fracasos, porque fue un proceso muy tumultuoso, muy complejo. Pero fue una escuela extraordinaria. Hay que tener en cuenta que ya para ese momento, algunos de todos estos jefes paramilitares o de bandas hoy en la Medellín se desmovilizaron en ese momento. Es decir, ellos no son nuevos en la idea de desmovilizarse. Ellos están reincidiendo en la idea de desmovilizarse, pero lo que creo yo es que en general no le cumplieron a la ciudad. Muchos jóvenes sí aprovecharon la oportunidad, montamos programas muy sólidos, pero ellos simplemente pensaron en cómo heredar esas formas de criminalidad. Dicen, no, es que eso, el problema es que se va reciclando permanentemente. No, la delincuencia en Medellín no se recicla. Son ya casi algunos septuagenarios, o por lo menos de 40, 50 años, los que siguen al mando de esas estructuras. Tienen conocimientos, han diversificado fuentes, se han aliado con todo tipo de sectores políticos, en fin. Pero en Secretaría de Gobierno, aparte de eso, hicimos cosas muy buenas, volver a conquistar la noche, trabajar en concertación con el tema de los bares y los sitios de la noche, organizar mucho más el espacio público. Construimos unos bulevares extraordinarios en algunos barrios, en fin, mucha como tarea. una cosa que conversábamos y yo recuerdo mi mirada en todo esto y es, nuestro reto es, aquí hay unos poderes gigantescos, eso pues, y lo que tenemos que hacer es, vamos quitándole pedacitos, y pedacito que quitamos, pedacito que ocupamos, y eso íbamos llegando y llegando y llegando, y quitamos bastante. Ahora, eso es una tarea larguísima, que desafortunadamente, con lo que pasó recientemente, y tenemos que poner esa parte, es como reivindicar a todos esos que hemos luchado durante tanto tiempo, pero nosotros fuimos quitando pedazos, abriéndole a muchos jóvenes oportunidades, se empieza a ver otro mundo, y fue importante, y yo me siento muy orgulloso de ese proceso de reinserción. Es que más complejo, imposible. Cómo trabajamos con la policía, cómo trabajamos con todos. Mire eso que es clave. Todos los programas sociales, también para población penitenciaria, se enfrentaban con la otra realidad, y es que desde que Pablo Escobar había volado los CAI de Medellín, que eran de maderita y eso los volaban con unas papeletas, Medellín no tenía infraestructura de verdad de seguridad. Construimos 20 CAIs con unas fortalezas tremendas. Después construimos los CAI periféricos. Como carabineros, por favor. Bueno, los CAI periféricos son como unas torrecillas, que el concepto era, bueno, aquí hay un mando. Después la estación de carabineros de Santa Elena, maravillosa estación de policía. Alguien en estos días también nos reclamaba que algunas escuelas las usamos como cuarteles de policía. Lo que no le dicen a la gente es que esas escuelas ya no se estaban usando porque los nuevos colegios dieron chance de trasladarlos. Claro. Y cogimos, por ejemplo, en la Comuna 13, un colegio muy feo, muy viejo, y medio lo dejamos para llevar policía porque allá no había estación de policía. Pero habíamos hecho un tremendo colegio espectacular. Claro, todo hacía parte de un gran paquete. Es decir, la revolución social de Medellín en ese tiempo fue bella, fue profunda, pero tuvo además la condición más importante para mí, es que se arraigó en la sociedad. Así es. Se arraigó, la gente sintió que hacía parte de todo ese proceso. Me da una alegría aquí toda esta gente como nos mira, como nos saluda. Y yo por hablarle a usted no miro No, a la gente. pero tranquilo, que yo voy saludando por vos y yo. Tranquilo, aquí voy saludando, vos vas hablando dentro de todo esto.
La revolución fue profunda, lo de los eventos internacionales que se hicieron eh, para volver a poner a Medellín, que estaba Aquí no tan entraba un aislada. alma, aquí no venía un alma. Nosotros, yo me acuerdo luchando para lograr, por favor, hagan este congreso en Medellín. ¿Y cómo despegamos? Sí. Bueno, eso es muy emocionante y es parte de nuestra vida y la historia de esta ciudad está aquí nosotros pusimos muchas marcas. Alonso Salazar, alcalde de Medellín. Bueno, yo siempre digo, cuando me echan piropos sobre esa administración, que me los echan más ahora que antes, que tuve dos condiciones importantes. Una, que venía de la inercia ya de tu administración, porque es que ese aprendizaje de lo público es complejo. Y lo otro que es que tuve un equipo de trabajo, un gabinete, ya después todos salieron muy bien proyectados a otros lados y siempre lo vendo como una épica colectiva. Nos rindió mucho. Yo digo que Medellín es una ciudad muy rica. En tu administración también se demostró. Y me pregunto, cuando no se hacen proyectos estratégicos y grandes obras, ¿a dónde irá la plata? Yo no logro entenderlo muy bien. El tranvía, claro, no fue con presupuesto municipal, pero fue con un crédito blando del gobierno francés. De la ciudad de Medellín, ¿no? De Medellín. De Medellín puso Casi toda que la plata para todo esto. Uribe casi que no nos deja. Nos atrancó y nos atrancó los avales que había que tener. Sí. Fue muy, no digamos Uribe, el ministro de Hacienda. Pero yo sí tenía esa convicción. Medellín no puede depender de si la nación le va a dar ese porcentaje para desarrollar su sistema de transporte. Es que estamos demasiado atrasados. El plan piloto del metro tiene más de 30 años de retraso. Entonces no podemos esperar otra vez hasta el infinito para hacerlo de la 80. Hay que buscarse otras modalidades y sabiéndolo hacer, porque yo a veces no lo supe hacer, ir a las imágenes de plusvalía o de valor. En fin, pero la ciudad lo requiere. Pero bueno, continuamos todo el énfasis en educación, todo el tema de parques culturales, parques lineales. Buen comienzo. El programa Buen Comienzo de Marta Liliana, mi esposa, que en paz descanse, fue un hit que la gente adora todo el tiempo. Y los símbolos son escaleras de la Comuna 13 y en fin. Alguien hizo una vez una listica de las dos administraciones, 1000 obras, pero no un adoquín por ahí, 1000 obras de alguna significación. Puchica, yo Con planeación, con orden, con método, con rigor, con los equipos que tuvimos. La transformación de la unidad deportiva que la hizo Alicia Eugenia Vargas. Que en paz descanse también. Que en paz descanse también. Y las palabras clave siempre, ética y estética. No robar y hacer las cosas bellas, y si es para los más pobres, que sean las más bellas. Ese mandato lo fuimos construyendo, lo aprendí de vos. Y después yo no estuve ya en el proceso de gobernación, pero yo tengo que decirle a la gente con mucha sinceridad que, aunque yo no estoy muy activo en la política, o mejor dicho, no estoy activo, mantengo tremendo respeto por tu personaje político y por vos como persona, por una razón primera elemental que se volvió vertical en este país, porque vos no robás. Y la segunda, porque has tenido una capacidad de gestión extraordinaria en tus gobiernos. Esa cuña no la cobro. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de Alonso Salazar, el escritor. El escritor, ya hemos hablado de No Nacimos pa' Semilla, es un éxito, lo piratean. Yo, plata no te dejó, 0 pesos. Escribir no es buen negocio, a no ser pues que se llegue a ligas como las de ¿qué? Bueno, hay gente muy famosa que logra muy buenos recursos, pero en el nivel mío escribir es una pasión. Bueno, está bien. No nacimos pa' semilla. Voy a coger 3 obras. No nacimos pa' semilla. Después, Pablo Escobar, el patrón del mal. Contanos cómo fue el proceso de escribir ese libro, que se ha convertido en series en Netflix
pues ha tenido un gran despliegue, que tampoco te ha dejado plata como tendrías que haber recibido, pero bueno, hablemos de Pablo Escobar, el patrón del mal. ¿Cómo escribiste ese libro y qué significó para vos en tu vida? Yo después de escribir No nacimos pa' semilla, escribí varias cosas por ahí no muy conocidas sobre el poblamiento de Medellín, escribí un texto que se llama Mujeres de Fuego, pero yo sabía que para contar la crisis de Medellín y lo que habíamos vivido, pues era ineludible hablar del personaje Escobar, ¿no? Y eso sí, aproveché que estuviera muerto ya. Ah, sí. Ah, pues. En 1975 empecé a hacer, yo soy periodista de formación, lo que llamamos reportería, que tiene una parte fácil y era archivos, muy dispendioso porque no existía internet, pero revisar todos los periódicos y las revistas. Y una parte muy difícil que era conseguir las fuentes, quien contara cosas. Y me gasté entonces 5 años, me conseguí unas fuentes extraordinarias en donde menos pensaba. Un día me dijeron que si quería hablar con el chef de Pablo Escobar. El chef. El chef, el cocinero. Y dije, pues bueno, hay que hablar con todo el mundo. Resultó ser de las cosas más importantes que yo hice en ese trabajo, mucho más que lo de la familia. ¿Por qué? Contá. Porque este hombre no sé por qué tenía cierto nivel de formación y me dio unas claves. Y la clave, pues aparte de que comía Pablo Escobar y a qué hora se levantaba y que pues todo eso. Una de las claves que me dijo, el problema de Pablo Escobar es que nunca quiso tener consigliori al estilo de los consejeros esos de las mafias. Pablo Escobar no tenía capacidad de aguantarse al lado de él a alguien con un poquito más de formación intelectual. Él siempre quiso estar por encima y por eso su séquito, pues sus asesores eran los propios bandidos, ¿no? Y no solo es que se encontrara con él, es que decidió vivir con ellos ya indefinidamente. Y este hombre me dio a mí una de esas claves de por qué este tipo al que se le considera capaz, sin duda, hizo cosas tremendas en el sentido, incluso positivo, lo de Nápoles, un golazo, o las crueldades que ella hizo contra el país, ¿por qué después no fue capaz ni siquiera de controlarse a sí mismo? Y entonces yo concluí que Pablo Escobar se derrotó a sí mismo, es decir, él puso a competir a sus aliados narcos con sus sicarios. Y en algún momento le dio golpe de Estado con sus sicarios a todos sus aliados narcos. Y ese fue el principio de su fin porque se creía invencible. En fin, un trabajo muy dispendioso, pero la parte más entretenida para mí de los libros es la reportería. Escribí ya después sufrí uno bastante. ¿Tenés idea de cuántas copias se han vendido? Sí, yo creería que unas 200.000, porque es que el libro tuvo como una resurrección. La primera vez que salió yo hice una campaña por toda América Latina y sucedió solo un detallito que me la estropeó. ¿Qué? Las Torres Gemelas de Nueva York, que alguien les dio por tumbarlas. Pero el libro tuvo una resurrección con la serie El Patrón del Mal, por el cual me pide muchas explicaciones y frente a lo cual debo decir siempre, no me parece que sea una apología, si se mira con detalle, ahí se realzan los personajes, las víctimas, los luchadores, en fin, pero bueno, tampoco fui el que elaboré el libreto, es decir, es una versión sobre el libro, pero no es el libro. ¿Todavía se puede leer el libro? Sí, claro, claro. Yo lo actualicé a propósito de los 30 años de la muerte del Pisco Este. Pisco. Salimos de la política, pues terminaste la alcaldía. Otro libro que salió el año pasado. No, bueno. El de Luis Carlos Galán no se nos puede pasar porque sí, toda la razón. Yo lo quiero mucho, Arando, ¿cómo es que es el título? Profeta en el desierto. Profeta en el desierto. A mí tengo títulos bíblicos, la parábola de Pablo, Profeta en el desierto. Hombre, también gran reportería, pues más fácil porque él no tenía tantas vidas secretas,
pero sí también en la densidad humana, espiritual, era un hombre de una espiritualidad tremenda, Luis Carlos Galán, un renovador profundo de la política. Este fue del año 2003, y después de que lo escribí, me dije a mí, hombre, yo cómo no estuve en el galanismo, cómo dejé pasar a este personaje tan lúcido, tan tremendo, como lo dejamos pasar tantos colombianos. Yo cuento que además a mí no me tocó, porque yo vivía en Estados Unidos. Ah, Yo me fui a vivir a Estados Unidos en 1979 para estudiar y regresé a Colombia, que yo había venido, pero regresé a Colombia en el 85, donde pasó ese momento donde apareció Galán con toda esa fuerza, lo que significó para el país. Estoy seguro que si yo hubiera estado acá hubiera sido galanista, no tengo la menor duda, pero no estuve, no estaba. Entonces me tocó ver la parte de la historia, pero yo me leí, por supuesto, el libro y pues esto no es cuña política, he tenido la oportunidad de interactuar con sus dos hijos, con Juan Manuel y Carlos Fernando, y de todas maneras teniendo las diferencias, porque además es tremendo ser hijo de una figura de esa naturaleza, pues lo que ese señor ha significado, lo que la palabra galán todavía significa en Colombia, pero mucho significa en nuestro país y está asociado con una parte buena, que todo se puede discutir en la vida, pero una parte buena de Colombia, o sea, galán significa una buena Colombia. Y he trabajado con sus hijos, trabajado pues que los he conocido, y de todas maneras yo siento en ellos un espíritu en ese sentido bueno, que no es una palabra menor, de hecho es una palabra mayor en todo esto, pero traen ese espíritu de su papá. Yo siempre sí. los veo y digo, qué peso tan tremendo el que tienen, ¿sí? De ser esos hijos, y esa es su vida, y entraron ahí, y ahí crecieron, y ya termino diciendo algo que me conmovió profundamente, que me sacó lágrimas. Yo estaba solo el sábado con el atentado de Miguel Uribe, contra Miguel Uribe. Y esa noche mi señora no estaba, mis hijos no estaban, yo estaba solo. Yo estaba muy conmovido por lo que había pasado, recordando el atentado, pues el asesinato de Galán. Y veía a Carlos Fernando Galán en el Consejo de Seguridad que armó el presidente Petro como a las 11 de la noche. Y yo lo veía él sentado ahí y veía cuando lo ponían en la cámara cómo miraba al presidente Petro. Tengo que decirlo, que no mostró ni la más mínima empatía por lo que estaba pasando y en particular por tener a este muchacho, a Carlos Fernando, ahí. Acababan de atentar contra un candidato presidencial, el que estuvo pues, al lado de la muerte de su papá, yo era gobernante, y yo lo veía y decía, ¿qué estará sintiendo? Tremendo, me conmovió, se me salían las lágrimas yo ahí solo, viendo todo eso. Entonces ese fue un libro muy importante. Después... Fabiola Lalinde, largo vuelo del Sirirí. ¿Quién era Fabiola Lalinde? Hombre, pues resumámoslo. Madre de un desaparecido, una mujer de clase media en el año 84, en pleno proceso de paz del gobierno de Belisario. El ejército hace una ofensiva sobre un campamento del EPL. Su hijo, que no era propiamente guerrillero, estaba allí y lo torturan día y noche frente a una comunidad y lo desaparece. Ella se gasta en total 8 años para encontrar los restos, aunque era evidente que estaban en un X sitio, pero el ejército los escondió. Y después 4 años más para lograr identificarlos, porque el ejército dijo que no, que ese no era, a pesar de que ahí estaban sus botas, sus trapos, en fin. Lo importante de Fabiola Lalinde es que es una mujer que nunca se detuvo. Cuando la ciencia, un examen del señor Yunis aquí le dijo que ese no era su hijo, ella se enfrentó a la ciencia. Yo me hubiera ido para la casa a decir, ay, qué puchica, pues ya que fue pionera de las ciencias forenses en Colombia, pionera del uso de la genética para identificar desaparecidos en Colombia, pero sobre todo yo le digo a la gente, pueden leerlo como el libro de una coach. Qué perseverancia, qué vitalidad, qué energía. La llevaron a la cárcel porque la cargaron de cocaína. Y siempre, a pesar de eso, dice, hay que tener disciplina, rigor, nunca perder el humor. Bueno, ¿y ahora qué?
No, estoy muy desprogramado en cuanto a lo de escribir. Como cada proyecto hay que dedicarle 2, 3 años, hay que calibrarlo bien, así que ahí le iré contando. Aquí tenemos nuestros secretos, pero no lo podemos contar todo. No lo vamos a contar todo. Bueno, pues miren, yo lo quiero mucho. Ya lo dije, lo que yo he aprendido con Alonso, lo que a mí como persona me sirvió caminar de la mano de él para entender esta sociedad, trabajar juntos, sufrir juntos lo que teníamos que sufrir, todas estas cosas. Pero me queda pues esta amistad de este señor muy importante. Este es un señor muy importante en esta historia de esta ciudad. Recuerden como comentó que venían de Pantaloncito Cortico, de Arboleda, un corregimiento de Pensilvania, Caldas, y llegaron aquí a Buenos Aires, aquí a 3 cuadras de donde estamos nosotros, y cómo se convirtió pues en esta persona, atraído por un señor comerciante que tenía 11 hijos y que para él la educación era muy importante. En todo caso, pues muy importante para la historia de esta ciudad, para Medellín. Este señor tiene que estar allá arriba, en el grupo de las personas que han sido relevantes, trascendentales, importantes, que tenemos que admirar y querer. Y no solo para Medellín, para Colombia y para mí, mi gran amigo. Hombre, un gusto. Muchas gracias por la Bueno. invitación. ¿Listos?